Suena un poco piribiribiri y encima pues hablo así un poco sin filtro. Me dice mi marido, el supermercado tiene brujería. Tenía internet en el teléfono, yo que sé, hasta los 35. Te digo, hoy qué fondo más desenfocado. Y me vienes a amenazar. Hablando a ver quién nos da like y quién no. Están poniendo Midiendo el afecto de los demás en base a lo rápido que te contestan. Me da igual que me sigáis, que no me sigáis, en TikTok lo mismo. a ver atardecer en la playa. ¿Qué tontería es esta? No tenemos 10 años, por favor. Bueno, sorpresa, que me dice, mamá, he limpiado toda la casa. O sea, no puedo alucinar más con esto. Decir que ha venido con ella a ver la película de la Barbie, que Es una red social que a mí me dé nada, no me da nada. Buenos días, gentecica, que he venido al jardín a grabaros una con mi cara recién levantada, que ni me he lavado la cara. Lo que pasa es que he recibido un comentario, y hacía tiempo que os quería hablar de esto, pero se me iba olvidando. Y he recibido un comentario en Instagram sobre lo que os voy a decir a continuación. O sea, era una reflexión que os quería hacer sobre las redes sociales, que iba un poco enfocada, yo creo que a las nuevas generaciones, pero la chica que me ha escrito se llama Conchi, tiene pinta de ser una persona de mi edad o más. Conchi no es un nombre que se suele poner ahora mismo a la juventud. ¿Y por dónde empiezo? Empiezo por el comentario. Me ha escrito un comentario y me dice: nunca contestas, voy a dejar de seguirte. O algo así. Bueno, lo pongo por aquí. Y yo me he quedado así como, señora, no sé la gente que se piensa. Si yo tengo 18.000 seguidores, que es muy poco para esa red social, porque hay gente, mi hermana tiene 180.000, la Dunia tiene 110.000, o sea, conozco gente que tiene mucho más seguidores y es absolutamente imposible contestar a todo el mundo. Es absolutamente imposible leer todos los comentarios muchas veces, porque en Instagram es una red social que yo uso para poner los enlaces a mis vídeos, para divulgar un poco lo que está pasando en Palestina. O sea, informar, o si yo encuentro alguna noticia la comparto, si encuentro un vídeo que me ha gustado de alguna forma concreta lo comparto. O sea, no es una red social que a mí me dé nada, no me da nada. Instagram, o sea, yo no vivo de Instagram, me da igual que me sigáis o no me sigáis, me da igual tener 3 seguidores que tener 100, es que me da lo mismo, no es una red social que a mí me sirva de nada. Y me vienes a amenazar, es que me hace mucha gracia. No dejo de alucinar con esto. Me viene a amenazar que va a dejar de seguirme porque no le contesto. ¿Qué pretendes con este comentario? ¿Pretendes que te conteste? Ay, perdón, no tenía tiempo. ¿Qué quieres, cariño? ¿Qué te pasa? Porque es que encima es una persona que solo me había hecho una reacción a un stories y ya está. No sé, alucino con la gente, de verdad. No sé si tiene falta de atención en su vida diaria como para tener que hacer una amenaza a una desconocida como si fueras una niña de 10 años. No lo entiendo. Esto no lo entiendo de verdad. La reflexión que yo tenía apuntada para haceros algún día y que siempre se me olvida es sobre esto de la obligación moderna que hay de contestar en las redes sociales o en internet o en WhatsApp, porque yo veo muchos vídeos de jóvenes. Esto creo que es una tendencia de la juventud, porque claro, yo no me he criado con redes sociales. Yo mi primer teléfono con internet lo tuve mayor, pero no cuando existían, sino más adelante. Pues yo recuerdo que tenía a mis hijos pequeños y yo usaba el ordenador para ver el Facebook. No tenía internet en el teléfono, yo que sé, hasta los 35. Entonces, claro, esta gente que se está criando con redes sociales y con WhatsApp y tal, como que centran. Pues eso me ha extrañado esta persona, porque no me parecía que fuera una persona joven, que quizás sí. Quizá yo me lo he prejuzgado por el nombre, pero no sé. O sea, mi reflexión era en torno a que la gente de ahora está midiendo el afecto de los demás en base a lo rápido que te contestan, sobre todo en WhatsApp, por ejemplo, o en el medio en el que suelen comunicarse. Esto me parece... O sea, la gente tiene vida, no tienes que estar pegado al teléfono 24 horas, entonces si tú me escribes en WhatsApp y no te contesto en los siguientes 5 minutos no pasa nada. Y si no te contesto hasta el día siguiente tampoco pasa nada. Igual estoy ocupada, igual no he cogido el teléfono, igual X, o sea, 1000 cosas, pues la gente se lo toma como algo personal.
Porque yo veo vídeos, si no te contestas rápido es que no te quiere, es que no le importas, es que no sé qué. Alucino con esto porque estamos empezando a medir el afecto de las personas en base a cómo te responden en internet. Vale, ya ha venido Jaguar. Ya ha venido a molestarme. Otro tipo de vídeos que también veo, que también flipo. Si tus amigos no te dan like en tus publicaciones de Instagram. Muchísimos vídeos de gente midiendo cómo de buena es una amistad, tanto y cuanto te den like en tus fotos de Instagram. O sea, no puedo alucinar más con esto. Yo no estoy todo el día en Instagram mirando todas las publicaciones de todas las personas que conozco. Yo no tengo tiempo para esto. Yo no sé, la gente... Chicos, si tú tienes una amistad con una persona, pues valóralo en base a cómo esa persona trata contigo, cómo habláis. O sea, no creas... No sé, alucino con esto. Decidme qué os parece, porque no sé si es que yo soy una carca, pero me parece que nos estamos yendo un poco... Lo que dicen de la generación de cristal, no sé si será por eso, de que como que tenemos a las nuevas generaciones demasiado mimadas, no han tenido problemas reales y buscan problemas en tonterías, como esto de que no me has dado like a mi foto, o no me has contestado y te he escrito un WhatsApp hace media hora, ¿qué pasa? ¿Qué pasas de mí? Ya eres una mala amiga, o eres una mala pareja, o eres un mal todo. Pues eso, gentecica, 2 puntos. Primero, las personas que estamos aquí en redes sociales trabajando y creando contenido. Yo mi trabajo lo considero YouTube, Instagram me da igual que me sigáis, que no me sigáis, en TikTok lo mismo, lo tengo por diversión, por sacar ideas para hacer shorts, pero por hobby, porque a mí los shorts me gustan. Me río, me divierten, es algo que me gusta hacer y lo hago por hobby realmente, porque no me dan nada. Entonces, que me sigáis o no me sigáis, me da igual. O sea, como si no me sigue nadie, yo lo voy a seguir haciendo para que le guste y que no le guste, que me deje en paz. Pero estas tonterías de, no me contesta, dejo de seguirte, o cualquier comentario de, dejo de seguir, no me importa. Es que de verdad la gente se cree... O sea, la nueva forma de intentar hacer daño a alguien es te dejo de seguir. ¿Qué tontería es esta? No tenemos 10 años, por favor. Es que de verdad esas cosas me dan entre risa y pena. Entre risa y pena, porque la vida real, las personas que me he vivido una vida real, con problemas de verdad, es que esto me da risa y pena. No sé esta persona qué vida tiene para que le preocupe tanto una tontería como un like o un comentario o una respuesta a una tontería. Es que de verdad, por favor, esta sociedad, el mundo se va a la mierda de verdad. El mundo se va a la mierda de verdad. Ya no existen las relaciones normales, ya no existe el tomarte un café y una charla y disfrutar eso y valorar eso. No, ahora tenemos que estar publicando tonterías en redes sociales y esperando a ver quién nos da, vigilando a ver quién nos da like, quién no, quién te comenta, quién no te comenta. No sé si lo llevan con una agenda, no sé si es que de verdad alucino con esto mucho. No sé si es que yo soy de otra generación y esto, pues no sé, me pilla a mí ya mayor y no... Pero flipo con la gente joven que esté torturándose con estas cosas. Con la cantidad de likes, con la cantidad de comentarios de los conocidos, de si no me quieres porque no me comes, y creando esta obligación en las personas. O sea, hacer estos vídeos encima y todo su entorno que quieren a esa persona se sienten en la obligación de tener que ver sus cosas y darles like y comentar, porque si no va a pensar que no... ¿Pero qué es esto? Ya no teníamos bastante ya y ahora creando más obligaciones sociales nuevas ahora con las redes sociales. Anda, hombre, por favor. Esto de las redes sociales se nos está yendo de las manos, la verdad, en mi opinión. Que puedo estar súper equivocada, pero yo, porque soy de otra época en la que nos llamábamos por teléfono o picábamos al timbre a los amigos. Ahora se nos estamos pasando. Y el tema de seguirme, no seguirme, porque te siente mal X que yo he dicho... que es normal que no esté de acuerdo con lo que yo diga con todo, porque soy una persona un poco piribiribiri y encima pues hablo así un poco sin filtro, pero pues si me quieres seguir, me sigues. Si te molesta lo que digo, no me sigas, pues no me importa. O sea, realmente no estoy viviendo, sufriendo, mirando cuántos seguidores tengo aquí o allá, me da igual. No sé, a quien le guste, pues aquí estoy. A quien no le guste, pues no pasa nada. Anda que no es grande Instagram y YouTube. Anda que no hay gente haciendo cosas. Pues busca a alguien que te aporte. Así de fácil.
Buenos días, gentecico. Uy, qué fondo más desenfocado. A ver cómo se cambiaba esto. Sí, mejor. Que he venido a comprar unos refrigerios para ir a la playa. A ver. Vamos a ir a la playa, que hoy hay cine en la playa. Entonces vamos a ir un poco antes, como una hora antes, así para que jueguen. Y a ver qué pone aquí. El horario. Ah, vale. Sonda Gestolen. Vale. Voy a enseñar mi look de hoy. Mi pañuelo nuevo que me encanta. Y mis zapatitos rojos que también me encantan. A juego con el pañuelito, claro, los 20 cafés. Que antes estaba 4,80. ¿Están subiendo las cosas otra vez o qué? O me lo parece a mí. Y he comprado plátanos y patatas fritas de estas. Y siempre tengo en el congelador porque los trillizos se quedan en casa y se van a hacer patatas fritas, no sé. Así que les he comprado. Me dice mi marido, el supermercado tiene brujería. Vienes a por una cosa y ya te gastas 26 euros, me he gastado. 4 cosillas, no me había traído ni bolsa. Y bueno, compro unas uvas y unos plátanos, pero luego entras ahí y se te van iluminando las ideas. Ya estamos listos, al final vamos justos de tiempo. Es las 2 menos cuarto. Madre mía, alistar a estos hijos y alistarme yo. Y luego voy a hacer la compra, preparar los bocadillos. Y se nos ha echado el día encima. Quería haber ido una hora antes o así, para jugar un poco en la playa. Pero bueno, si no hace mucho viento nos quedamos después de la peli. Y que venga luego Rasita ahí. Ha dicho para jugar al fútbol con los niños. Lo que pasa es que no sé si tenemos pelota. ¿Hay pelota en la furgoneta? No sé. El problema va a ser aparcar. Porque claro, yo quiero ir pronto para encontrar sitio para aparcar al lado de donde es la peli. Porque claro, llevamos muchas cosas. Película. Entonces si puedo dejar en la furgoneta, por ejemplo, la comida, aunque igual se calienta mucho. Porque hace fresquito, estamos a 17 grados, pero pega el sol. Entonces dentro de la furgoneta sí que se calienta. Que es negra. Es una estufa. Estoy en el autobús lleno que va a ir al playa. Y todo lo he pensado, pero digo, bajar al sótano a buscar el carro, porque tengo un carro de esos de 4 ruedas. Va por ese lado y me va por este lado. Pero no quería bajar al sótano a buscarlo. También me dijo una chica que llevara el carro de la compra y también lo he pensado, digo, me llevo el carro de la compra, ¿no? Lo que pasa es que no sé si era muy cantoso. Y no sé cómo andar ese carro por la arena. Lo mismo lo tengo que arrastrar. Bueno, gentecica, ya hemos aparcado súper cerca. Ahí había 2 sitios, o sea, he tenido suerte. Ah, mira, ahora se ha quedado un sitio ahí al lado de la furgoneta esa. Mirad, ya está lleno de gente. Mirad estas bicis, qué chulas. Lo que pasa es que lleva eso delante. No sé si se verá bien, me imagino que sí. Serán motorizadas también. Esa es la pantalla. No sé dónde se habrán ido mis hijos. Y saque Yunes. Está lloviendo, o sea, lloviendo, está haciendo mucho viento. Espero que se oiga bien. Ah, está ahí Yunes, ya lo veo. Se han puesto en primera fila. Están poniendo anuncios. A esos del día de la fiesta de la luz. No sé si veis algo. Estamos comiendo patatillas. A este de al lado ya le han cascado una multa. A las 11:37 de 40 pavos. Porque no tiene esta tarjeta horaria. ¿Veis? Esto hay que poner esto de cuántas horas llevas aquí. Si no te multan. A ver que tengo un Porsche aquí al lado. Y voy a buscar gafas de sol. Ahí. Los niños han aburrido la película, ya no quieren ver más.
Y se han puesto ahí a jugar y como estábamos en primera fila, pues estaban ahí como poniéndose de pie y eso. Así que hemos venido aquí al lado. Bueno, está ahí la película, ahí detrás. Me ha justo pasado el nombre. Hemos encontrado aquí una mesita, encima es doble. Y voy a traer la comida, vamos a comer ahora. He traído unos sándwiches y un picoteo. Lo que pasa es que se acaban de comer la bolsa de patatas. Están ahí enredando las tunas. He traído 2 trapos. Hace mucho viento, se va a salir la comida volando. Cuidado con la arena en las manos para comer, ¿eh? ¿Es una bolsa o tirarlo a la basura? Entre aquí mis piedras. ¿Vas a comer ahora? Sí, come. ¿Es un bocadillo? No. Yo no quiero un bocadillo. Están aquí. Yo no quiero. Ay, también. Estos hijos se me escapan, me voy a tener que ir a casa. Porque estaban jugando aquí con la arena, pero el jaguar le da la cabezonería y se va. Y me mandaba a Yunes a buscarle y pelean. Todos los niños de la gente viendo la película, las gaviotas aquí. Y lo mío no quiero saber. Ahí está un dinosaurio que es nuestro. Eso de ahí. Lo he visto con el zoom, si no, no lo veo. En plan han tirado el jaguar. La voy a buscar. Bueno, que están todos los niños ahí súper tranquilos, súper concentrados viendo la película. Lo mío no quiere saber nada. Mi amiga gaviotil. A ver si cae algo. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? Me siento. Lo maravilloso es que tengo la furgoneta aparcada justo ahí. Así no tengo que ir cargada. Hay mucha gente volando cosas. Mirad, cometas. Gente con cometas y gente con paraventos de esos en el agua. Madre mía, qué viento. Pero hace un mal día de viento. Está la bandera naranja en el agua, que no vamos a ir ni de coña. Bueno, pasó la misma experiencia del otro día. Y igual vamos allí. Los tubos esos de ahí a jugar. Porque veo que hay bastantes niños también. Ahí van los socorristas con el coche. Claro, no está tan lejos. Ellos tienen su cochecico. A un sitio donde no hace mucho viento. Me da viento en la parte de arriba del gorro. Lo noto aquí arriba. Pero me protege este cacharro. Y desde aquí veo las salidas para que los niños se escapen para allá. Aquí se está bien, porque mira, te da el solillo, pero no te da el viento. Es que el viento es lo que enfría. Viene viento frío, frío del norte. Piruetas. No sé si la veis. Hace piruetas, mira, mira. No sé si es que no controla o que lo hace a propósito. Parece que lo hace a propósito. Y el Isaac está jugando fútbol allí, donde está el edificio de las banderas. Siempre hay niños jugando a fútbol y he dicho, yo me voy a jugar a fútbol. Pero bueno, si te aburres vienes... Ah, no, está viniendo. Está viniendo por allí. Igual no ha encontrado amigos o no había de su edad. Es ese del palo. No se ve bien. Con el zoom, porque no está enfocando, es ese del palo por ahí viene. Lo que pasa es que están pasando todo el rato los niños por encima mío. Estoy poniendo con coloretes, no me he echado crema ni nada. Me voy a poner a editar aquí un rato. Aquí viene ya Isaac, que vigila mejor a los pequeños. Bueno, gentecica, ya nos vamos. Hace mucho viento. Madre mía, había un autobús entrando ahí. Una curva súper cerrada.
Bueno, vamos para casa ya. Hace súper sol, pero hace mucho viento. Es muy desagradable. Somos más grandes. Y además el tiempo había dado más viento todavía cada vez. O sea que cada vez iba a hacer más viento. A ver, que viene aquí. Y metemos, si nos salimos todos, hay un tráfico de coches. O sea, creo que todo el mundo está yendo a la playa porque ven el sol. Y luego hace un viento muy desagradable ahí. Pero claro, como es verano, hoy es jueves, tampoco es fin de semana, pero está bastante lleno de gente. Bueno, a ver, lo que queda de tarde son las 4. Ya va, yo creo que se va a dormir. Estaba ya en plan, y cierra la puerta, estaba como quisquilloso de que se quiere dormir. Una fumeta. Pondremos una peli. Yo me voy a poner a doblar ropa. Y tengo un montón de ropa por doblar. Bueno, sorpresa, que me dice mamá, he limpiado toda la casa. Y este ya ha venido corriendo a quitar, ha colocado cojines. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Estás ahí colocado? Sí. A ver, algo. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Salto mortal. Bueno, les voy a poner esto es una peli y voy a fregar los suelos, ahora que han barrido. Decía que ha venido con ella a ver la película de la Barbie, que la echan hoy por la noche. Pensaba que no iba a venir nadie y resulta que está aquí viniendo hondonadas de gente. No había sitio para aparcar coches, la gente se trae todo el picnic, sillas, mochilas, bolsas. Estoy flipando, hay muchísima gente. Y sigue llegando muchísima gente. No vamos a tener sitio. Hay muchísima gente haciendo windsurf, no sé si lo veis. Se ve súper bonito. Espera, que voy a hacer un zoom. Tengo que parar. Mira, es que hace mucho viento. Vamos a ver atardecer en la playa. Hay un montón de gente y todos con sillas súper preparados. Lo que pasa es que están con sillas, los que estamos en el suelo no vamos a ver nada. Que yo no he traído sillas ni nada. Ya empieza la peli. Nos hemos cogido un sitio cerca porque estaba aquí Ismael. La película es en inglés con subtítulos en neerlandés, así que igual me entero mejor. De Zica nos vamos. Creo que falta la canción final, pero nos vamos para no pillar el atasco cuando salga todo el mundo a la vez. Y hace mucho frío, muchísimo. Estamos congeladas. O sea, parece mentira que sea verano de verdad. Estas parecen casitas de Barbie. Y son las 9:45 y todavía es de día. Gentecica, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Os quiero recomendar un par de vídeos relacionados. Aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro, para que podáis elegir el que más os guste. Espero que tengáis un bonito día y muchas gracias. ¡Chao!